Bueno, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo la hora que estén viendo este video. Bueno, una vez más con otro video de un pequeño ejercicio, una pequeña información. Hoy vamos a hablar sobre la perspectiva. Tenemos que tener todo el tiempo en cuenta que la perspectiva nos rodea y la perspectiva es un fenómeno que de alguna manera siempre va a ser impactado y va a ser parte, digamos, de nuestro entorno. Entonces, para empezar, digamos, para dibujar, para entender un poco cómo se mueve físicamente el mundo, tenemos que saber que es un fenómeno físico que nosotros percibimos por medio de nuestra mirada y de alguna manera cada uno tiene pues su propia mirada, su propio punto de vista, ¿no? Entonces hay que pensar mucho en cuál es la percepción real que nosotros queremos generar si es que pensamos en realizar obras de arte que tengan que ver con perspectiva y con dibujo realista y proporciones, ¿no? Bueno, entonces antes que nada quería pues mostrarles, bueno, la perspectiva es un tema pues como ya lo saben, pues es un tema muy completo, muy complejo, viene pues desde una estructura científica de análisis de nuestra percepción desde el cerebro, incluso pues desde nuestra vista, incluso desde nuestra vista. Bueno, entonces en sí la perspectiva dentro del dibujo pues es un tema muy complejo. Tiene mucho que ver pues con la parte geométrica y digamos que es muy importante pues si ustedes estuvieron en el colegio viendo matemáticas y no les gustó la geometría, pues no, pues es muy importante, pues ojalá lo vean desde un punto de vista divertido, desde las artes, ¿vale? Bueno, empezamos a contextualizar un poco desde el principio. Las catedrales, digamos, en el mundo empiezan, digamos, el principio un poco desde el arte gótico, hablarse un poco de la profundidad y llegar a un lugar más alto, más allá, llegar a la santidad, llegar digamos, a la presencia de Dios. Tiene temas muy religiosos. Son temas religiosos desde el punto de vista pues occidental. Estamos hablando ya desde el punto de vista occidental, en Europa más que nada. Y realmente pues lo que se busca en sí desde este contexto del gótico, desde el arte gótico, es demostrarle a la humanidad y a la sociedad en general que aquí no hay un lugar pues donde mantenerse, donde estar bien. Hay que mantenerse con Dios y Dios está en el cielo. Entonces hay que pensar en el cielo. El cielo, digamos, es nuestro lugar a donde tenemos que aspirar a llegar. Digamos que dentro de la arquitectura, dentro de las artes en general, este es el lugar donde hay que llegar. Y eso se ve reflejado en las artes y eso se ve reflejado pues digamos en este tipo de estructuras arquitectónicas desde el arte gótico, ¿no? El arte gótico también tiene algo muy interesante y es que nos presenta desde la arquitectura un poco esa dualidad y ese juego entre la oscuridad y la luz, ¿no? Los vitrales hacen parte de ese juego, digamos, divino del paraíso. Ahí es donde nos conectamos con la experiencia divina de Dios. Entonces es colorear un poco la luz y hacernos llegar a nosotros esa experiencia divina, religiosa. Puesto que nosotros somos pecadores, desde aquí, desde la tierra, somos pecadores y tenemos muchos defectos, somos seres imperfectos
y tenemos que en cuanto más busquemos llegar a la santidad, más alto tenemos que aspirar, ¿vale? Y entonces mucho se refleja en la arquitectura y en las artes en general. La búsqueda de ir más arriba, de lograr la santidad por medio, pues digamos, de esa, de esa presencia divina desde lo más alto. En el arte, en el dibujo, más que nada, podemos ver la presencia, digamos, de esa búsqueda de divinidad y de estar más allá, llegar a la eternidad santa, por medio de esas figuras que están un poco estiradas, ¿no? Anatómicamente podemos ver que no son personajes que estén geométricamente y proporcionalmente bien estructurados, pero digamos que como que el encuentro divino con Dios se basa en eso mismo, ¿no? En que entre más alto, entre más alargado nos encontremos, digamos que es un concepto muy estético también, eh, y entre más claras sean nuestras intenciones, más llegaremos a esa santidad esperada, ¿no? Y al encuentro con Dios. En las pinturas más que nada encontraremos mucho pues esa relación entre las personas y ese deseo de llegar a ser santos. No son, podemos ver que sus manos no están bien estructuradas, son muy alargadas, el rostro, la nariz es muy alargado y digamos que la estructura no es tan proporcional, ¿no? Como que estar más allá, más arriba o más alargado es como mejor que la realidad misma, ¿no? Podemos verlo también en la escultura, lo vemos en las iglesias, en donde pues son las clases ricas y poderosas las que están más cerca a la presencia del Señor. Sus formas, sus figuras son muy alargadas, sus manos, y son figuras, digamos, que están más cerca, porque pues son personas que pues tienen más cercanía con la iglesia y pues digamos que hablándolo un poco desde lo sociocultural, ellos son los que nos están aportando y nos están ayudando a seguir en el camino de Dios, a nosotros, al pueblo en general, ¿vale? Entonces es eso, ellos están, por eso los cuerpos de ellos están un poco estirados, un poco alargados, porque se quiere sentir esa presencia divina incluso a través de la forma de los cuerpos. Bueno, en cambio, bueno, hablamos del gótico, más o menos en el arte gótico aproximadamente Edad Media tardía, cuando ya está decayendo un poco pues este contexto sociocultural e histórico. Hablamos de 1200, fueron como 2 siglos donde se impulsaron muchos de estos movimientos artísticos desde la escultura, pintura y arquitectura, y en los cuales pues la anatomía pues tenía esa intención, digamos, implícita de llegar a la divinidad, y lograremos también experimentar a partir de ahí en Italia, en Florencia, no sé, un cúmulo, digamos, de nuevas corrientes, en el cual pues se interesan cada vez más por entender y explorar las ciencias exactas y naturales que son parte de lo terrenal, ¿no? O sea, son parte profana, por decirlo así, para los que eran los que estaban en el contexto gótico. Hablar de lo terrenal era hablar de lo profano. Entonces acá estamos hablando un poco de esa, de no, de ya
empezar a plantear un cambio de paradigma, ya no tan profano, sino más desde el encuentro científico e investigativo sobre cómo funciona la vida real desde aquí, desde lo terrenal. Eh, Se abre un espacio importante donde la luz ya no se va a ver reflejada necesariamente desde las iglesias, desde los vitrales, sino la luz va a ser desde nuestro mismo espacio, la misma realidad nos está mostrando la percepción de la vida misma. Y entonces empieza esa decisión por entender entender cómo funciona la naturaleza, cuáles son las leyes de la naturaleza, retomando muchos de los descubrimientos e investigaciones de los antiguos científicos griegos, ¿no? Hablamos de leyes euclidianas, eh, incluso Arquímedes, se retoman muchos de esos textos antiguos donde se habla de la física, las matemáticas, y se plantea como una fuente de información para reproducir aún más la realidad misma. Bueno, ustedes no le van a ver diferencia acá mucho, pero, pero bueno, las temáticas van a ser las mismas. Las temáticas serán las mismas. Se va a hablar de la religión, se va a hablar de la vida cotidiana, de la vida urbana, pero más que nada de la historia misma, de hechos sucedidos bíblicos que se hablan desde la religión, como la representación misma de la realidad a partir de hechos que nos cuenta la Biblia, ¿vale? Podemos ver acá, por ejemplo, la capilla de los Scrovegni de Padua, toda una escenografía de la salvación y la Virgen María, ¿no? Entonces es como por medio un poco de la historieta, ¿no? Acá como que empieza un poco ese juego de crear historias y de generar eh, cuentos y narraciones a partir, digamos, de las historias perdón, a partir de las escrituras de las escrituras de la Biblia, y cómo uno puede representar esa realidad, ¿no? Entonces ese era como el problema que se planteaban en Italia, más o menos en el 300 y 400, hablamos de 1200 y 1300, siglos 13 y 14. Y entonces, pues, era importante eso, cómo captar la realidad de algo que pasó. Esa era como la intriga y la necesidad, y la necesidad de comunicación, ¿no? Porque esto también se parte de cómo comunicar algo que sucedió y que nos lo están narrando para una población que es medio analfabeta, que no sabe leer, pero entonces cómo nosotros le transmitimos una historia para que ellos lo puedan entender. Entonces ahí es donde entra un poco la narrativa desde las artes, ¿no? Explota el color por eso mismo, porque la luz va a entrar, y la luz va a entrar primordialmente hacia las ciudades, hacia la cotidianidad, no solamente desde las iglesias, la luz diáfana, como se dice, ¿no? La luz diáfana, y empieza un poco también a jugar, Giotto sobre todo empieza a jugar y a experimentar qué es eso de la perspectiva. Podemos ver estas proporciones interesantes que nos habla un poco de profundidad, de esas dos caras que existen de unas paredes que se basan en la figura geométrica que es el cubo, ¿no? Entonces es una exploración muy interesante a través del arte. Y cómo sumar el arte, cómo sumar
e integrar el arte con las ciencias. Esa es la clave. Cómo integrar estas dos ramas. Por eso yo les decía al comienzo, en una de las actividades anteriores, en la segunda, para ser más exactos, que es muy importante que nosotros como artistas siempre pensemos en esa dualidad y en pensar mucho desde lo intuitivo, de lo creativo, pero también pensar desde lo racional, las matemáticas, las ciencias, porque cuando se mezclan se generan un mundo de conocimientos muy interesantes, y eso es y eso es a lo que yo les quiero invitar, pues a partir de hoy y pues para su vida profesional, ¿vale? Giotto, por una parte, otro de los grandes influenciadores para el pensamiento de una nueva manera de ver es Filippo Brunelleschi. Brunelleschi fue un arquitecto, ingeniero, matemático que hizo un aporte muy importante pues, para la ciencia y para la arquitectura. Como podemos ver acá, la Catedral de Santa María del Fiore tuvo, digamos, su inicio de construcción en una época muy conectada con el gótico. El arte gótico, como ya lo sabemos, tiene unas características muy esenciales, pero entonces siempre hubo un problema a la hora de realizar o de finalizar esa última cúpula, la cúpula que nunca se pudo realizar por problemas meramente arquitectónicos y de ingeniería, porque se veía una dificultad de conexión entre la cúpula misma y este tambor, por decirlo de alguna manera, tambor. Lo que logra Brunelleschi a partir, digamos, de sus estudios, porque no eran solamente digamos que ya se basaban más en la geometría y en cruces de planos y en cruces de profundidades y entendimiento un poco más de cómo funcionan los materiales a partir de las ciencias, a partir de la geometría, básicamente. Nos muestra, digamos, una manera muy diferente, pues, como de trascender, no solamente en la realización de una cúpula para una iglesia, sino cómo cambiarnos un poco el modo de ver y ponernos inmersos en un espacio que va a ser logrado y que va a ser utilizado para que directamente entre la luz al espacio. Como podemos ver anteriormente, la arquitectura gótica tiene muy contrastado la luz y la sombra, ¿no? Mientras que cuando a Brunelleschi se le presenta el problema, él lo que intentó de un momento a otro también, como un momento revolucionario, fue buscar como la manera en la cual la luz no solamente se vuelva color o que se vuelva o que genere sensaciones en las personas a través de los vitrales, sino cómo la luz también nos va a transformar nuestras realidades, ¿sí? Nos va a transformar la realidad misma de nuestro contexto. Aquí, pues, para la época yo no les estoy diciendo que él haya revolucionado, ya después de él no hay digamos, hay un antes y un después, no, sino que todo ha sido como muy transicional, pero entonces para tener en cuenta que la luz es muy clave, la luz desde un punto de vista de no solamente transformarla, sino como lo que realmente nos muestra una realidad misma
desde donde estamos, desde nuestra posición como seres humanos en la Tierra, ¿no? Ya no es una luz que nos ilumina y que nos hace ir más allá, sino una luz que nos aterriza y nos muestra una profundidad de lugares en donde vamos a estudiar y los cuales pues vamos a entender a futuro. Entonces, a partir de aquí, digamos que empieza a cultivarse como ese interés sobre todo por la realidad misma humana y de la naturaleza, cómo funcionan las leyes humanas en cuanto a leyes de proporción humana, en cuanto a leyes de la naturaleza, en cuanto a la profundidad, cómo funcionan los elementos, cómo funciona la percepción, cómo observamos nosotros y qué es lo que observamos. Todo esto a partir de la geometría. Muy enlazado a esto, pues encontramos a Donatello, un escultor italiano también. Se le propone la creación de un David. Pero entonces digamos que a diferencia de las esculturas anteriores podemos ver esa cercanía para iluminarnos un poco la experiencia de qué es el ser humano y cómo se experimenta pues la experiencia del ser humano. ¿Qué proporciones tiene? ¿Cuáles son sus escorzos? El equilibrio entre el escorzo, el peso de la escultura, ese era un gran problema para los escultores de la época, por eso casi todos los escultores, todas las esculturas que vimos anteriormente, todas eran rígidas, pero acá podemos ver cómo él busca balancear cada uno de los pesos, pero también inclinado hacia la vida real, ¿sí? En la vida real encontramos un equilibrio de pesos. Acá podemos ver un balance donde todo el peso se manifiesta hacia el pie derecho, pero entonces cómo balancear todo el peso que se inclina hacia la derecha, añadiéndole más peso hacia la izquierda. Entonces empiezan a jugar mucho los problemas de la base geométrica, después de proporción, del encuentro con la iluminación e incluso las proporciones y equilibrios de formas, no solamente de formas, equilibrios de armonías, equilibrios de pesos y balances. Y seguramente pues a partir de esta escultura también se vuelve a retomar lo que les decía sobre la escultura griega. La escultura de la antigua Grecia habla mucho de esto, habla mucho de estos balances de pesos. Podemos ver las esculturas de Fidias, por ejemplo, y entonces ahí es donde encontramos el rigor de pensar sobre cómo vamos a lograr, ¿no? cómo vamos a lograr equilibrar el arte y la ciencia a partir de los conocimientos de la vida misma, de la realidad, que en siglos anteriores, desde la Edad Media y el Gótico, se veía que no estaba muy explorado e incluso estaba muy cerrado, ¿sí? Como que era un espacio que se le consideraba como profano, como que no se debía indagar a fondo sobre el tema, sino se debía indagar más sobre temas divinos y de Dios. Acá estamos hablando de temas humanísticos de nuestra realidad, ¿no? Porque también empezar en el conocimiento de una nueva realidad y la realidad humana y del conocimiento mismo. Encontramos un personaje muy interesante de la vida pues
podemos decir que no duró mucho. Masaccio fue un pintor que duró apenas 27 años, pero nos dejó una riqueza increíble de obras de arte. Y podemos ver que él ya fue directamente al grano, proponiéndonos ya estructuradamente desde la geometría cómo actúa realmente en la naturaleza la perspectiva y cómo nosotros percibimos cada una de las realidades que existen. Acá podemos ver, yo les voy a mostrar, generalmente eh, así es que actúa la realidad misma. Generalmente nosotros buscamos una conexión con la realidad a partir de nuestra mirada. Nosotros decimos y desde nuestra percepción nos encontramos bien si todo lo vemos equilibradamente preciso. ¿A qué me refiero? Si yo veo una figura chueca, inmediatamente yo voy a intentar inclinarme como para verla bien. ¿Por qué? Porque mi cerebro toda la vida ha buscado mantenerse equilibrado, ¿no? Equilibrado en cuanto a su percepción. Si yo veo un edificio inclinado, pues automáticamente voy a decir se va a derrumbar. Digamos que por leyes físicas, eh, todo lo que está transversalmente trazado desde una línea horizontal, que es el suelo, que es el piso, que es el mundo, vamos a encontrar que esa línea nos va a mantener, digamos, en una estabilidad. Y eso también gracias a leyes de gravedad y demás, ¿no? Como les decía, la ciencia acá es importante porque nos muestra realmente dónde estamos situados. Aquí, como vemos, la figura está partida de mitad y mitad, donde esta línea que se muestra acá representa un poco al suelo, a donde ellos están parados. Masaccio en este tributo, en este cuadro llamado El Tributo, quería representar una escena de un fragmento de la Biblia, de algunos de los momentos en los que Jesús encuentra a sus apóstoles y les da el milagro del pez y el pan. Entonces, en esa búsqueda de la realidad y de mostrar cómo era en realidad, cómo fue esa historia en la realidad, Masaccio hizo bastantes interpretaciones de varias narraciones de la Biblia directamente. Como podemos ver acá también hay algo muy interesante y es a propósito, o sea, ustedes también tienen que tener en cuenta cuando vean un cuadro, cuál es la intencionalidad del artista. La intencionalidad del artista compositivamente es que, bueno, cada uno de los elementos esté armónicamente bien adaptado. Encontramos, por ejemplo, que va al caso, que Jesús es la figura central en donde todos nosotros vamos a terminar viendo al final. Por eso, todas las figuras arquitectónicas y toda la naturaleza en general se va a proyectar hacia él, hacia su rostro. A esto que le llamamos punto de fuga. En perspectiva, a esto le vamos a llamar punto de fuga. A esta otra línea le vamos a dar el nombre de línea de horizonte. Y a estas líneas diagonales, que es de donde se van a trazar, y son las guías que nos van a ayudar a trazar nuestras figuras en perspectiva, a esas las vamos a llamar como líneas de proyección o líneas de profundidad, ¿vale? Y entonces, como podemos ver, todas las líneas que vamos a encontrar, todas van a ir, todas van a dirigirse a Jesús. Y esa es la intencionalidad real de este cuadro.
Este cuadro lo que nos está diciendo es que Dios es el centro, a Dios o Jesús, perdón, es a donde vamos a proyectar nuestra mirada. Y esa ya no es hacia el cielo, es hacia la misma tierra. Dios está aquí dentro de nuestra realidad. Dios es real, Dios es una realidad, Dios no es, no, o sea, Dios no está metido dentro de una iglesia, Dios también está afuera, en la realidad misma, en la ciencia, ¿vale? Entonces eso es lo que quería representar el artista. Aquí podemos ver también cómo actúan cada una de las líneas y los ejes que podemos ver. Ahora, tengan en cuenta, siempre cuando vayan a hacer un dibujo y que tenga que ver con perspectiva, los ejes deben tenerlos siempre en cuenta. A este lo voy a llamar X, así como lo llamaban en el colegio o en la universidad para los ingenieros, el X y el Y. A medida que una línea se va acercando al eje Y, va aumentando su inclinación aproximándose a 90 grados. Y esto les va a servir toda la vida pues para que ustedes logren hacer sus dibujos de la mejor manera. Lo mismo, si del eje Y vamos a llegar al eje X, siempre va a inclinarse hacia el eje X y volviéndose horizontal, y así sucesivamente, de menos X a menos y de menos Y a X. Entonces, cada inclinación es clave. Acá es importante mucho pensar en grados de inclinación de la línea. Y eso, ustedes analizando esto y teniéndolo en cuenta, ustedes van a lograr pues bastantes cosas. Entonces, como podemos ver, esta línea es más inclinada que esta. Y esta línea se va acercando cada vez más al eje Y, se va volviendo cada vez más de 90 grados. Así mismo pasa aquí. Entonces yo acá puedo identificar, que aproximadamente el punto de fuga se encuentra aquí, el punto de fuga de esta imagen se encuentra aquí. Y así todas las líneas van a llegar a ese punto de fuga. A ese punto de fuga van a llegar todas las líneas y así sucesivamente. Entonces tengan mucho en cuenta eso, porque de aquí pues de aquí vamos a trabajar desde el dibujo. El dibujo pues se va a pensar no solamente como una manera expresiva, sino una manera también desde la ciencia de comunicación, una comunicación desde las ciencias, y cómo las ciencias han aportado a la vida diaria y a la humanidad en sí, desde las ciencias, desde la geometría y demás. Entonces aquí podemos ver otro ejemplo, Da Vinci. Da Vinci es otro de los grandes maestros que nos enseña exactamente lo mismo. Todas las líneas van a llegar a Jesús. Todas las líneas de profundidad van a llegar a Jesús. Son líneas de guía, pero siempre van a llegar a Jesús, ¿vale? Y esa es una ley, esa es una verdad, eso es fáctico, y pues siempre vamos a tenerlo en cuenta. Nuestra percepción nunca va a cambiar, esto es lo único que no va a cambiar dentro de nuestra percepción. Acá podemos ver un boceto que se encuentra en Uffizi de Leonardo. El punto de fuga lo encontraremos acá. Y bueno, son varias características y varias cosas las que podemos ver acá. Entre más lejano veamos, o entre más lejos veamos objetos, entre más lejano esté el objeto, más pequeño lo vamos a percibir. Esta escalera es igual de grande a esta escalera, pero se va a ver más pequeña, y ese es el efecto que va a causar en nosotros la perspectiva. De igual manera, las líneas que son paralelas a la línea de horizonte van a
a medida que va aproximándose a la línea de horizonte, en longitud, van acercándose más o van a generar la sensación de más cercanía o más, van a estar más juntas, ¿vale? Y cada trazo a medida que esté más lejos, se va a ver más, más pequeño o va a tener menor dimensión. Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aquí lo que estamos haciendo es una representación y estamos engañando al ojo, estamos engañando nuestra percepción, la estamos engañando para de alguna manera generar esta sensación de profundidad en las formas. Entonces, ténganlo muy en cuenta. Y cada uno de estos avances en cuanto a la ciencia, la geometría y la percepción desde el dibujo nos ha ayudado a través de la historia a entender cada vez más y a mostrar y a comunicar todo tipo de información relevante, tanto como artistas, como científicos, como bueno, fotógrafos y demás. Aquí podemos ver bueno, una maravillosa obra, La ciudad ideal, en donde se puede percibir perfectamente una línea de horizonte, unas líneas de profundidad que todas se dirigen a un mismo punto y pues logran hacer llamativa la imagen y realista, ¿no? Digamos que es también un encuentro con la realidad misma que nos rodea. Cada uno de los objetos que se va trazando y que más cercano se va viendo al punto de fuga va volviéndose más pequeño. Por lo mismo, porque refleja una lejanía de estos objetos. eh, Aquí vemos una maravillosa obra de Rafael Sanzio, en la Escuela de Atenas, en donde podemos ver exactamente lo mismo. Cada figura, cada personaje, a medida que se acerca al espectador, se va viendo más grande que los respectivamente, digamos, los más lejanos. Dan la sensación de estar en mayor profundidad a medida que están mostrándose como más pequeños, como unas figuras más pequeñas. Esa es como la sensación que nos da esa lejanía. Eh, Aquí, por ejemplo, podemos ver tres mujeres en las espigadoras. Esta maravillosa obra nos muestra también un maravilloso ejemplo de cómo funciona la perspectiva. Aproximadamente yo pensaría que cada una es igual de grande en tamaño, pero podemos ver que esta figura, esta mujer, se lleva mayor protagonismo y mayor tamaño por su cercanía al espectador. Ellas están un poco en diagonal y se ven un poco más lejos. Aquí podemos ver, por ejemplo, un gran pueblo, pues bueno, no tan grande, pero bueno, unas casas, un caballo, una persona, unos árboles que denotan, digamos, que están a lo lejos y dan la sensación, pues, digamos, de que están muy cerca al infinito, al horizonte. Y finalmente una película muy representativa de Stanley Kubrick que nos muestra cada uno de esos trazos, cómo se dirige directamente a un punto de fuga y que pues esa es una de las características de los planos que genera este cineasta. Nos muestra como un plano muy característico de perspectiva paralela en el cual pues todas las figuras están dimensionadas y trazadas hacia el centro con un punto de fuga central, valga la redundancia. Bueno, ya vamos viendo entonces un poco en cuanto al contexto, la historia. Ahora vamos a revisar en la práctica cómo funciona esto. Para eso les tengo acá una pequeña didáctica de cómo funcionan estos puntos de fuga, qué tipo de puntos de fuga existen, para qué sirven, cuántos puntos de fuga podemos usar y demás. Entonces pues ya lo vamos a ver. Bueno, entonces les venía diciendo, bueno, acá vamos a pasar a la práctica. Como podemos ver, en la vida real así va a actuar
A medida en que las líneas horizontales se acercan a la línea de horizonte, van a verse cada vez más juntas, ¿vale? Como ya lo expliqué anteriormente. A medida en que, y todas proporcionalmente, o sea, acá, eso es una ley. A medida, digamos, teniendo el eje Y, que digamos que es aquí, recto, a medida que cada línea de estas se va proyectando hacia el punto de fuga, va volviéndose más o acercándose más como a ese ángulo que tiene el eje Y, que es como un ángulo de 90 grados. Y así sucesivamente. Acá también todas las líneas que se vayan a trazar van a ser más cercanas a los 0 grados de inclinación. Y así sucesivamente. ¿Vale? O sea, ustedes van a encontrar al final, les voy a mostrar ahorita, voy a hacer un esquema desde el dibujo. Voy a hacer un esquema desde el dibujo donde les voy a mostrar un poco lo que les acabo de decir, si es que no me entendieron. Ahora, vamos a ver, esta es una perspectiva de dos puntos de fuga. La anterior era perspectiva desde un punto de fuga, esta es de dos puntos de fuga. Perspectiva oblicua y la anterior también se le puede llamar perspectiva paralela. ¿Listo? Esta es perspectiva oblicua. Vamos a ver que todas las líneas que van a trazarse acá van a ser proyectadas hacia un punto de fuga que va a ser acá, y las líneas que se proyecten por este otro lado van a ser trazadas y proyectadas hacia este otro punto de fuga. Esta es una de las perspectivas que más me gustan a mí, no sé, tienen algo muy chévere, y es que uno juega mucho, uno va a jugar mucho con las líneas, ¿no? Y finalmente tenemos otro punto de vista, y vamos a encontrar el punto en el cual vamos a trazar perspectivas con tres puntos de fuga. Tres puntos de fuga, una de profundidad hacia el suelo, que va más allá del suelo, puntos de fuga que se van a trazar hacia los costados, y ahí vamos a encontrar esas proyecciones. De pronto acá no lo podemos ver bien, pero bueno, a ver si les muestro así, más o menos. Entonces encontraremos que las líneas, a ver aquí, a ver para que se entienda más o menos, así, listo. Todas estas líneas se van a trazar hacia un punto de fuga que va hacia nuestra derecha, bueno, mi derecha. De pronto en el video que ustedes van a ver se ve hacia la izquierda, pero no creo que se va a ver hacia la derecha, y estas líneas se van a trazar hacia la izquierda. A medida en que suben, van acercándose cada vez más a la línea horizonte. Bueno, digamos que este tipo de perspectivas, la línea de horizonte se encuentra más allá o más arriba del papel, ¿sí? Ahorita les doy el ejemplo. Y finalmente también la línea, el punto de fuga, el tercer punto de fuga que va más allá del suelo. Y ya les voy a mostrar cómo hacer. Y nada, pues les quería mostrar eso. Y ya vamos pues a la práctica. Ya les voy a mostrar. Les voy a mostrar aquí. Bueno, yo acá hice un pequeño acercamiento. Les quería mostrar un ejemplo. Tenemos tres tipos de perspectiva, aunque puede haber un cuarto, pero bueno, tenemos tres tipos de perspectiva. Uno con un punto de fuga, otro con dos puntos de fuga, y el final, que es este, que todavía no lo he hecho, es con tres puntos de fuga. Perspectiva, voy a anotar perspectiva, tres puntos de fuga. ¿Listo?
Entonces, la idea es que ustedes entiendan que todo dibujo debe tener en cuenta la línea de horizonte. La línea de horizonte que me marca un punto arriba del cielo y un punto de la tierra. ¿Sí? Que si es posible que sea al revés, sí, claro, es posible que sea al revés, pero pues tendríamos que verlo así al revés también, o sea, como que también nuestro cerebro está acostumbrado a ver las cosas así como son rectas, ¿no? O sea, todo lo que uno ve como medio torcido, como que una línea que uno ve como medio así, uno dice, uy, está torcido, está así, ¿no? O sea, como que el cerebro ya está acostumbrado, el cerebro quiere ver todo así como en eje X y Y, como les decía, en eje X y Y. Bueno, yo ahorita me quité las gafas, pero ya les hago un ejemplo en el que tengo que quitármelas. Entonces, ustedes lo que hacen generalmente es trazan una línea. Bueno, no, deben tener en cuenta dónde va a estar su punto de fuga. Puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar acá, acá. Puede estar en cualquier lugar de esta línea de horizonte, ¿vale? Yo tracé dos, uno acá y otro acá, no importa, o sea, esto es un ejemplo. Generalmente en la vida solamente hay un punto de fuga, o sea, puede ser este, ¿no? Este puede ser el punto de fuga de estos tres objetos, pero hagan de cuenta que este es otro dibujo aparte, que esto está dividido entre esto y esto, ¿vale? Entonces, ustedes lo que hacen es trazan una línea recta, transversal a esta, transversal a la línea de horizonte, llamémosla de una vez, línea de horizonte, línea horizonte, línea de horizonte, y entonces vamos a imaginarnos que vamos a hacer un cubo, ¿no? Un cubo tiene un lado recto, pero entonces aquí vamos a proyectar la línea. Entonces yo hice la proyección y llegó hasta este punto de fuga. Acá hice otra proyección y llegó hasta este punto de fuga. Entonces entonces para cerrar el lado de ese cubo, yo hago una línea paralela, hago una línea aquí paralela a la que hice al principio y ya me quedó. Ya solamente me resta es hacer una línea horizontal paralela a la línea de horizonte, ¿vale? Una línea paralela a la línea de horizonte, ¿vale? Y ya nos quedó prácticamente el cubo. Incluso le podemos añadir una sombra y demás, pero bueno, no nos importa tanto eso. También podemos hacer no una línea que esté a la vista, sino que esté como más por debajo, o sea, como desde una vista superior, una vista picado. Y entonces acá trazamos otra vez una línea vertical totalmente transversal a la línea de horizonte. Y acá también desde este vértice, nos lo imaginamos, trazamos una línea de profundidad hacia el punto de fuga. Lo mismo que acá, una línea que va a trazarse hasta el punto de fuga. Luego, para ya cerrar toda la figura, el objeto, vamos a cerrarla acá con una línea y luego añadimos esta que va a ser paralela a la línea de horizonte, esta también, esta pues ya la hicimos previamente, entonces ya nos cerró acá este lado, ya tenemos estos dos lados y cerramos acá y ya tenemos los tres lados del cubo. Lo que estamos haciendo siempre con este tipo de dibujos es hacer lo que buscamos hacer ahí es engañar un poco nuestra percepción. Realmente lo que hace la perspectiva es un truco en el cual pues nosotros estamos dándonos, o sea, nosotros en un principio nos damos cuenta que esto es como, no sé, como líneas imaginarias, pero el cerebro de alguna manera conecta todo eso y dice, no, eso no son líneas así dispersas, sino es un cubo. Y realmente vamos a pensar siempre que esto es un cubo. Eso siempre será así, ¿no?
lo que estamos haciendo es engañar al ojo por medio del dibujo. ¿Por qué? Porque la perspectiva es tridimensional. La perspectiva es tridimensional. Y nosotros lo que estamos haciendo es acá pasarlo a un plano. A un plano, esa tridimensionalidad la estamos pasando a un plano y estamos dando la sensación de profundidad. Eso es lo que estamos generando. Y acá finalmente vamos a imaginarnos que este es un cubo mágico y que puede volar. Entonces hacemos lo mismo. Hacemos todos esos trazos y pues yo le hice estas tramas acá y acá y acá, como para que se vea un poco como la diferencia entre los lados. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a pensar desde una perspectiva diferente que se va a llamar perspectiva por dos puntos de fuga o de dos puntos de fuga. La perspectiva de dos puntos de fuga generalmente es así. Uno pone un punto de fuga uno y el otro en cualquier lugar. Yo lo puedo poner aquí, lo puedo poner aquí, lo puedo poner acá, cualquier lugar. Trazamos el eje como el eje principal de nuestro objeto, que es en este caso un cubo. Digamos que yo acá en un principio puede ser, acá, ahí nos quedará una figura. Acá nos va a quedar una figura, nos puede quedar una figura. Y acá también nos va a quedar otra figura con otro tipo de diagonal. ¿Vale? Entonces a uno lo que le queda o lo que le resta es trazar los límites de las figuras, y logramos ya la forma. Acá ustedes pueden jugar igual. Entonces acá hay un cubo mágico y entonces el cubo mágico se va a trazar así y acá también. Y luego acá. Luego hago esta línea. Ah, no, perdón, miento, acá está. Esto está mal. Esta es una de las perspectivas más chéveres, más interesantes. Entonces acá hago el trazo aquí hago el trazo imaginario hacia este punto de fuga. Entonces es más o menos así. Acá hago este otro trazo hacia ese punto de fuga. Va a ser así. Acá hago este otro. Me va a quedar así. Y acá solamente cierro haciendo una línea paralela. Y acá, ok, acá me faltó. Y aquí me quedó el cubo. Me quedó un cubo muy interesante por medio de dos puntos de fuga. Lo que les digo, es muy importante siempre tener en cuenta que para todos estos dibujos la línea de horizonte es muy importante, es fundamental. ¿Vale? Voy a hacer un tramado acá y ya me quedó entonces la figura. Acá yo solamente borro y ya me quedaron las figuras aproximadamente. Obviamente uno puede arreglarlas si no le gustó un detalle o algo así. Bueno, entonces ahora tenemos ahora perspectiva de 3 puntos de fuga, que esta es muy chévere, es muy interesante. Se usa también mucho para planos, digamos, picados, contrapicados, y va a aplicar siempre ese mismo punto de vista. Imagínense que este es el papel de ustedes. Ustedes lo que van a hacer es trazan en un papel aparte, lo van a dejar puesto un poco por debajo y van a trazar la línea de horizonte, van a trazar 2 puntos de fuga y acá finalmente también van a trazar un punto de fuga. Estos son los puntos que ustedes van a tener de referencia, ¿vale? Entonces
lo que van a hacer ustedes, no, hagámoslo diferente porque de pronto no va a servir tanto para el ejemplo. Sí, lo que van a hacer ustedes acá, le van a agregar otro punto de fuga. Este punto, a partir de este punto va a salir la forma. Entonces yo acá voy a hacer una línea vertical, y vamos entonces a trazar el cubo. Digamos que es más o menos así, el cubo, y acá entra otro. Ya tenemos un pequeño lado del cubo. Voy a borrar estas líneas porque pueden confundir. Y ahora, de este lado, vamos a trazar la línea imaginaria que llegue hasta este punto. Vamos a trazar esta línea imaginaria que llegue hasta acá. Aquí borro. Vamos a trazar esta línea imaginaria que llegue hasta acá, más o menos. Digamos que esto también tiene mucho dibujo técnico para los que han hecho ese tipo de dibujos. Esto puede facilitarse. Ahora vamos a trazar aquí una línea aquí que conecte con este tercer punto de fuga, más o menos así. Y aquí vamos a trazar una línea que conecte con esta. Ahora vamos a trazar finalmente esta línea y ya vamos a tener el cubo realizado. Lo que permite este cubo, este tipo de dibujo en tres puntos de fuga es generar efectos de, digamos, por ejemplo, cuando uno va a hacer dibujos de grandes edificios. Entonces generalmente cuando uno hace ese tipo de dibujos, ya les muestro, uno hace esto. Uno va, digamos, al centro de la ciudad o va a Nueva York, por ejemplo. Uno se va a encontrar mucho este tipo de puntos de vista desde los edificios. Entonces yo hago acá, voy a hacer un edificio que conecte con esta línea y esta la trazo acá. Espérenme. Sí. Esa la trazo acá. Digamos que hasta aquí empieza el edificio que me estoy inventando. Entonces voy acá. Hago la profundidad y hago acá. Y todos los edificios van a tener esta forma. Todos los edificios van a finalmente tener esta forma. Y es mágico, ¿no? Es muy interesante como uno logra ese tipo de resultados. Acá yo, por ejemplo, si uno, para el que viva, no sé, en Medellín, en Cali, qué chévere si se va a un edificio y analiza este tipo de cosas. Es muy interesante pues el observar cómo desde la percepción de los ojos, de la mirada, podemos lograr imitar la vida real. Y eso es muy interesante.
Acá, bueno, voy a hacer una pequeña sombra. Y ahí ya me quedó el edificio. Me quedo con esa sensación de profundidad, ¿vale? Ahí, entonces ahí les dejo. Yo creo que esto fue todo por este ejercicio. Más sin embargo, quiero mostrarles a continuación. Yo hice un ejercicio que los invito a que lo hagan, para que lo aprendan, donde van a aplicar mucho esto. Yo lo hice un poco a ojo, ¿no? Pero ustedes pueden también pensar en imaginarse esos, si es el caso, si existen, analizar cuántos puntos de fuga pueden existir en el lugar donde ustedes van a dibujar. Pueden existir 3, pueden existir mínimo 2 o 1, si es un punto de vista paralelo. Yo realicé este dibujo, ya verán en el video que les estoy mostrando ahí a continuación. Yo hice este dibujo en donde lo realicé a partir pues de yo fui a una plaza cerca a mi casa donde yo vivo, y me puse a realizar, de pronto acá le falta contraste, venga a ver, me puse a realizar cada uno de esos pasos, analizando qué formas habían, qué intersecciones habían. El punto de fuga era paralelo, entonces llegaba siempre al centro. Intenté dibujar personitas, árboles a medida que iban siendo más, o sea, a medida que se veían más lejos los árboles o los arbustos pequeños, iban viéndose más pequeños, incluso más fundidos, más difuminados. Eso es un efecto también que no lo puedo agregar. Acá también hice lo mismo. Acá están las columnas. Bueno, tal vez no se ven muy detalladamente, pues yo les voy a mostrar de pronto si no se ve bien en la imagen. Aquí en el video les muestro inmediatamente una fotografía. Este fue el resultado que me quedó. Pues yo le puedo agregar más tonos oscuros, y sobre todo para que se vea más. Ya veo que se ve un poco más. Entonces eso les quería mostrar. Yo hice ese ejercicio, un ejercicio que yo lo hice autónomo, como para mostrarles que pues que se puede. Uno puede salir a la calle, a salir a dibujar, y uno aprende mucho. Uno aprende a observar, a detallar. Eso sí, váyanse muy relajados, tienen todo el tiempo, tómense sus 4 horas, cómprense un tinto, cómprense, no sé, un ponqué, un caramelo, una chocolatina, porque pues esto va a ser eso siempre muy tedioso, y más si varios de ustedes están comenzando y lo van a hacer, entonces va a ser tedioso. Aunque en el ejercicio de esta nueva actividad ustedes le pueden tomar foto, entonces también a partir de la foto, aunque a mí me parece muy chévere también que ustedes salgan de esa zona de confort y empiecen a dibujar ya a partir de un modelo real, de la vida real, enfrentarse a un problema real, que eso es lo difícil, ¿no? Ahí es donde uno encuentra la dificultad. Entonces yo salí y claro, a mí también se me dificulta, porque pues uno todos los días está dibujando y todos los días se enfrenta a nuevos problemas. Y entonces acá, por ejemplo, yo lo que hice fue 2 días, fueron 2 días realmente, 2 días en los que yo dije, bueno, voy a dibujar, y me fui a la plaza, y esos 2 días pues me demoré haciéndolo. Pues no 2 días enteramente, pero siempre me demoré bastante, me demoré un tiempo larguito haciendo este dibujo. Y pues nada, uno también tiene que ser consciente pues de los tiempos. De pronto a veces uno está trabajando, entonces sácanlo desde su cuarto, desde su cuarto, siéntense desde un punto de vista, o desde su sala, que es más interesante. Desde la sala ustedes pueden sentarse en toda la mitad y hacen un ejercicio de perspectiva. Pues nada, se los propongo, no es para que lo hagan, pero es muy importante pues uno enfrentarse a la realidad y darse cuenta pues de cómo son las cosas, y usar mucho la percepción, la vista.
no basarse tanto en la fotografía. Pues la fotografía les va a ayudar mucho, eso sí, pero, pero no les aseguro pues que vayan a aprender mucho. Uno aprende es así, enfrentándose a la vida real, con problemas reales, con cosas que están en la naturaleza directamente. Y nada, pues eso les quería mostrar. Fue un ejercicio muy enriquecedor, pues uno todos los días aprende. Y nada, y uno se da cuenta, uno al observar la vida real, lo que está dibujando, uno aprende harto, uno es más consciente, uno empieza a analizar más las cosas. Entonces nada, les quería mostrar eso. Pues digamos que no es parte del ejercicio que van a hacer, pero nada, los invito a que si pueden, cuando tengan tiempo, vayan a una plaza, no sé, al frente de su apartamento, pueden dibujar un punto de vista desde perspectiva de 3 puntos de fuga, también sirve, dibujan ahí personitas, muy chévere, es muy interesante lo que uno se puede poner a realizar desde su casa incluso. Desde la ventana pueden hacerlo, pueden crear todo ese tipo de aproximaciones a la perspectiva. Pues la perspectiva es como la base. Ya ustedes teniendo un poco más de conocimiento en la perspectiva, ustedes se van a dar cuenta que los dibujos van a mejorar cada vez más. La perspectiva es la base un poco del dibujo, ¿sí? Entonces nada, bueno, eso les quería decir, les quería mostrar. Bueno, me comentan, me escriben, me llaman, bueno, no me llaman, no, me escriben por Skype, por el correo y me informan pues cualquier duda, cualquier inquietud. Yo estoy atento a cualquier inquietud. Si les puedo ayudar, mejor. Esto es de tiempo, o sea, no se lo dejen para la última semana ni para los últimos días, porque de seguro no van a alcanzarlo a hacer bien y les va a quedar algunas cosas inconclusas o medio confusas y van a llegar con muchas preguntas y problemas. Tómense su tiempo y si tienen muchos problemas, inquietudes, me escriben, yo les ayudo. Yo cualquier cosa estaré atento y ustedes me dicen y yo estaré muy atento. Entonces espero pues que se encuentren muy bien. Feliz día, feliz noche, feliz tarde. Estamos hablando.